no sé. Sarmiento, bienvenido, Daniela, Juan Carlos y Elizabeth. Estamos dando inicio ya a este cuarto módulo titulado Textos y Visiones del Mundo, en el que vamos a ver principalmente en esta sesión los temas a tratar. Permítanme salir de esta. Sí, se observa mejor, ¿verdad? Bien, mi nombre, repito, es Guadalupe Trujillo Sarmiento. Me da mucho gusto comunicarles que voy a ser su asesora virtual durante este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Soy licenciada en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la cual estoy trabajando desde hace ya 30 años, ya trabajando en esa noble institución. También en esta noble institución de prepa en línea CEP desde el año 2015 en el campo disciplinar de la comunicación. El espacio abierto que tenemos en esta ocasión, veremos los siguientes temas: la presentación de su servidora, que lo acabo de hacer. Vamos a ver cuáles son el propósito de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Por cierto, una disculpa muy grande por presentar estos contratiempos. Estamos ya iniciando muy tarde. Sin embargo, les prometo que no volverá a suceder. Tuve que cambiar de computadora, en fin, de varios elementos para poder iniciar la grabación. Después veremos la forma de trabajo, cómo estamos trabajando, que es una dinámica normal, como la han venido presentando a lo largo de estos módulos. Veremos cuál es el propósito de esta unidad 1, correspondiente a esta semana 1, las actividades que tenemos que realizar, los aprendizajes esperados y los conocimientos básicos que vamos a lograr o debemos tener a lo largo de esta semana, las habilidades a desarrollar, precisamente qué van a lograr con estos aprendizajes. Al final haremos unas recomendaciones para la mejor elaboración de sus actividades y, por supuesto, las preguntas y comentarios. Estas me las pueden hacer en el momento que les surja, chicos. Pueden interrumpir, ya sea a través de su micrófono o a través del chat de este espacio y en el momento que gusten, ¿de acuerdo? Para que no se desfasen, para que no se les olvide y puedan estar realizando las preguntas al final, sino en ese mismo momento pueden levantar la manita o utilizar el chat. Bien, tenemos el propósito de la sesión. Bueno, estos espacios, recuerden que sirven para esclarecer dudas sobre las actividades de esta o de todas las semanas de cada unidad. También para explicar un tema referente a sus conocimientos básicos, qué es lo que deben tener, cómo adquirirlos, dónde consultar material, etcétera. Podemos hablar de estos temas también. Y, por supuesto, fomentar la participación activa de ustedes, es decir, no nada más estar presentes, sino que cuestionen, que pregunten. Así sea una pregunta muy sencilla, una duda que tengan, por favor, hacerla. No, no vamos aquí a juzgar ni a criticar a nadie. Al contrario, todos estamos para aprender. Yo voy a aprender mucho de ustedes, dado que este módulo permite precisamente la socialización del conocimiento. Bien, y a través de la participación activa que ustedes tengan en estos espacios, podrán obtener 1.25 puntos por sesión.
Si participan en las 8 sesiones que vamos a llevar a lo largo del mes, pues tendrán al final 10 puntos de participación que les cuenta como participación en plataforma. Bien, también tenemos la forma de trabajo. Bueno, es muy sencilla, les repito, es como han venido trabajando a lo largo de estos módulos, que es a través de los mensajes que ustedes reciban en el foro de novedades cada lunes. Van a recibir un mensaje donde les hablo de manera breve qué temas o qué actividades vamos a ver durante esa semana, eh, compartirles la liga del espacio abierto para el aprendizaje y también se los comparto en la pizarra de sesiones, por supuesto. Los espacios abiertos para el aprendizaje siempre van a ser miércoles y viernes. En teoría yo les puse las 8 de la noche, pero ustedes podrán votar. Recuerden que tenemos el apartado, definamos el horario para nuestras sesiones. Tenemos ahí que ustedes pueden votar por el horario que más les convenga. Un horario pueden elegirlo para las sesiones de los miércoles y otro horario para los viernes. Sin embargo, si a ustedes les acomoda bien un mismo horario los 2 días, perfecto. Lo consideraremos para la siguiente semana. A partir de semana 2, 3 y 4, ya programaremos las sesiones de acuerdo a lo que vote la mayoría. Y recuerden que este espacio, este apartado estará abierto hasta el día domingo, para que ustedes puedan votar y puedan elegir el horario que más les convenga. Por lo tanto, o mientras tanto, las sesiones de esta primera semana van a ser hoy miércoles y viernes a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? Bien, mi presencia en plataforma es todos los días de 12 del día a 2 de la tarde, por si gustan contactarme en ese horario, o bien de 9 de la noche a 11 de la noche, más o menos. Si no, bueno, ya saben que cuentan también con el mensajero o en los foros, ya sea el foro Aprendiendo o el foro de novedades, o al mensajero o al correo electrónico, es donde pueden consultar alguna duda o enviar algún mensaje, alguna pregunta, alguna duda que tengan. Con todo gusto voy a tratar de responder antes de las 12 horas que tenemos de límite permitido para responder sus mensajes. Generalmente les respondo el mismo día, unas horas después, ¿de acuerdo? Mi correo electrónico, pues ya lo tienen aquí. Ya he tenido el gusto de recibir algunos mensajes de ustedes y les he podido responder. Yo casi siempre les voy a responder a través del mensajero, porque en el correo me parece que no me permite la respuesta. Sin embargo, sí leo sus mensajes y se los respondo a través del mensajero. Otra cosa, en caso de plagio, recuerden que no será evaluable la actividad. Además, ya no se permiten segundas entregas en caso de plagio parcial. Y sobre todo ahora hay una nueva rúbrica, una nueva forma de evaluar lo que ahora le llamamos el uso responsable de la información. Es decir, ustedes tienen oportunidad de utilizar información de otras fuentes confiables sobre todo, pero siempre dando el crédito al autor, aportando las referencias de los textos, y de esa manera no estarán cayendo en plagio. O sea, sí se vale, por supuesto, tomar información prestada de otros autores, ya sea de manera parafraseada o bien utilizando citas textuales. Más adelante vamos a practicar esas dos formas de utilizar información para que ustedes tengan oportunidad de utilizar de una manera correcta y haciendo uso responsable de la información. Por último, tenemos las extensiones de tiempo. Sí se pueden otorgar. Tienen ustedes un máximo de 3 extensiones de tiempo a lo largo del mes, siempre por causas de fuerza mayor. Estas extensiones las pueden utilizar y las pueden solicitar los días lunes a partir de la siguiente semana, del día lunes a miércoles,
explicando el motivo por el que no pudieron entregar sus actividades y con todo gusto yo les extiendo el tiempo para poder entregar sus actividades. Entiendo que a veces, incluso porque se fue la luz, porque ahorita, sobre todo en los días lluviosos, que se está yendo mucho la luz, el internet, por supuesto que es entendible y que a veces queremos entregar la actividad y ya no nos es posible. Entonces, esa es una causa de fuerza mayor, por supuesto, y que tendrán todo el apoyo para entregar sus actividades. Lo que sí quiero hacer hincapié, chicos, es que ya no sería una calificación óptima. Es decir, por muy bien realizada que esté su actividad, pues no podrán aspirar a un 10 porque pues se demerita un poco la entrega, el esfuerzo de sus demás compañeros que entregaron en tiempo y forma sus actividades. Entonces, sería a partir del 8 hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esta semana unidad 1 que se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Es decir, vamos a ver durante este módulo qué es la literatura, cómo se clasifica y sobre todo cómo se hace un análisis literario. Para ello, pues vamos a ver como propósito de esta unidad 1 leer analíticamente textos literarios para conocer cuáles son sus particularidades, cuál es la intención comunicativa del autor, identificar los diferentes géneros literarios que existen e inferir en estos géneros las visiones del mundo planteadas por los autores. Es decir, no, en los textos literarios muchas veces no encontramos que diga ahí literalmente, este es la, la intención del autor, sino que nosotros lo inferimos, nosotros lo deducimos, lo encontramos a través de todas las acciones de los personajes y todo el argumento y todos los elementos que contiene una obra literaria, es como podemos encontrar e inferir cómo son esas visiones del mundo que nos plantean los autores. ¿De acuerdo? Para ello, bueno, los aprendizajes esperados es que ustedes lean textos en forma analítica, que reconozcan en estos textos sus particularidades, sus características y diferencias e inferir la intención comunicativa del autor y contextos de producción como un primer acercamiento a otras visiones del mundo. Contrastar las visiones sobre el mundo mediante la analogía del contexto de la obra y del autor, además de la propia de ustedes como estudiantes, como receptores. Es decir, vamos a ver qué es el contexto de la obra y contexto del autor, cómo se vinculan. Y al tiempo de analizar cómo son esos contextos, cómo era la época en que se desarrollaron los autores, cómo tomaron en cuenta esos elementos que les influenció para escribir de tal forma una realidad, cómo nos la ofrecen y cómo podemos compararla con nuestra propia realidad. ¿De acuerdo? También vamos a identificar cuáles son esas preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano que le preocupan a los autores. Por lo tanto, escriben sobre esas preocupaciones. ¿Cuáles son esas preocupaciones y cómo nos la enseñan, cómo nos la ofrecen a través de sus textos literarios? Y todo esto que vamos a hacer va a ser para al final valorar cuál es la calidad literaria de los textos literarios, la importancia del lenguaje en la literatura y cómo se vale de formas de expresión poco usadas en el lenguaje cotidiano. Entonces vamos a ver ahí precisamente la diferencia entre el lenguaje literario y lenguaje cotidiano, ¿de acuerdo? Para ello, pues vamos a tener que ver cuáles son esos conocimientos básicos que debemos tener. Primero, conocer qué es un autor, qué es un texto y cuál es el contexto. También vamos a
a intentar ver cuáles son esos elementos de análisis que se les llama forma y fondo. ¿Qué es la forma en un texto literario y qué es el fondo? ¿Qué es un género literario? ¿Qué es un argumento? ¿Cómo encontramos el tema? ¿Quiénes son los personajes en una obra? ¿Qué tipo de personajes hay? ¿Cuál es el lenguaje literario? Decía, y cuál es el lenguaje cotidiano. Y cuál es el nombre del autor o la autora. Entonces, es diferente al personaje de la obra. Entonces, vamos a tener siempre bien claro que autor es el que escribe la obra, el que escribe una obra literaria, ya sea en un género dramático, narrativo o lírico. El texto es lo que escribe el autor, ¿no? Ya sea también dependiendo del género literario, dependiendo de qué lenguaje utiliza para escribirlo, ya sea en verso o en prosa, etcétera. Y el contexto, que es todo lo que rodea al autor en el momento que escribe la obra, desde los aspectos social, político, histórico, religioso, político, bélico incluso, ¿no? Cuando hay guerra, obviamente que ese contexto impacta en el autor de una manera diferente. Por eso él observa el mundo de manera diferente y nos lo expresa a través de cómo él observa esa realidad. El fondo y forma son elementos de análisis que vamos a ver. Otras habilidades que ustedes van a desarrollar es la forma de leer de manera exploratoria y de manera analítica. También se van a hacer hábiles en la búsqueda de información en Internet. Constantemente van a estar buscando en Internet cuál es el contexto de la obra o del autor, por ejemplo, porque no siempre lo dice de tal forma, ¿no? O de manera literal. Ese es el contexto del autor y por lo tanto aquí se observan estos elementos. No, nosotros lo vamos a inferir de acuerdo en qué época se desarrolló el autor y qué elementos tomó en cuenta para escribir su obra. Y una parte importante es, ustedes van a ser hábiles para realizar una paráfrasis en el caso de utilizar información de otros textos. La paráfrasis es explicar con tus palabras lo que entendiste. Cuando leemos un texto y decimos, ¿qué entendiste de este texto? Ustedes lo expresan con sus palabras. Eso es una paráfrasis. Pero también van a aprender a utilizar una cita textual en caso de referir un texto tal cual está escrito, ya que, recuerden, no se permite el plagio y es necesario siempre dar el crédito al autor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la cita textual se coloca entre comillas y se cierra hasta donde da la información que tomamos prestada. Y de ahí se coloca entre paréntesis el nombre del autor del texto que tomamos, la cita, una coma y el año de publicación. Cuando no hay un autor en particular, se coloca en este caso la institución, en este caso es Prepa en línea CEP. Y de esa manera estamos diciendo, entre paréntesis, de quién es esta cita textual que yo tomé prestada de la fuente. Entonces estamos dando crédito al autor y no estamos cometiendo plagio. Eso es muy válido. Pero una forma también importante es referenciar conforme al manual de citas de Norma Zapa, referenciar esa fuente, esa información de dónde obtuvimos la cita textual. Es importante referenciarla de manera completa al estilo APA. Bien, hasta ahorita hay algún comentario, alguna duda que tengan que hacer respecto a estos temas que hemos visto. Juan Carlos, Daniela o Elizabeth, ¿ninguno? No, hasta ahorita estoy claro, asesora, gracias. Perfecto. Bien, entonces continuamos. Tenemos que algunas recomendaciones para sus actividades.
leer correctamente cada pregunta antes de contestar. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces está la pregunta, por ejemplo, en su actividad integradora 1, la primera pregunta o una de las primeras preguntas donde dice, menciona cuál es el contexto de la obra en los aspectos histórico, social y cultural. Y a veces comentan solamente un hecho histórico, ¿no? Dicen, por ejemplo, en el caso de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, dicen, era la época de la colonia. Y hasta ahí están hablando de un hecho histórico, en efecto, la colonia fue un hecho histórico porque fue cuando México, en aquel entonces no era como tal una nación, México como hoy lo es, sino que era una colonia de España, ¿no? Porque fuimos conquistados por españoles y entonces era la Nueva España, en efecto. Y eso marcó la historia de México, es un parteaguas, ¿no? Desde lo prehispánico a lo que ahora es México. Bien, en efecto es un hecho histórico, pero faltaría mencionar un hecho social, cómo se desarrollaba, qué hechos sociales o qué acciones o cuestiones sociales había en esa época, cómo era la sociedad en esa época en que se desarrolló Sor Juana Inés, algo preponderante que pudieran mencionar, y también un hecho cultural. Entonces, para que se pueda considerar o hablar del contexto histórico de Sor Juana Inés de la Cruz, sería importante mencionar tres aspectos del contexto, que sería histórico, social y cultural. Por eso digo que hay que leer bien la pregunta. Responder cada pregunta con la extensión de la escritura solicitada, es decir, cuando dice menciona tal información en no menos de 5 a 10 líneas o a 15 líneas. Entonces es de 5 o a partir de 5 líneas. Si ustedes responden en 3 líneas, pues ya no es una información completa y tampoco es la extensión solicitada. ¿De acuerdo? Entonces, lean bien las preguntas, las instrucciones, donde nos pide a veces, sí, exactamente, la extensión de la respuesta. Y una buena respuesta por lo regular siempre es de 3 líneas en adelante. En una línea a veces no es eh, completa la respuesta, ¿de acuerdo? Escribir utilizando un lenguaje formal, evitar muletillas como bueno, pues, o sea, ¿de acuerdo? Sobre todo al inicio de cada párrafo o cada texto que ustedes escriban, traten de evitar estos, porque a veces pone, bueno, mi primer respuesta es, quitemos ese bueno y nada más dejemos, mi primera respuesta es, así, ¿no? O el pues, quitar el pues y el o sea, tratar de escribir ya de una manera más formal. Recuerden que ya están en cuarto módulo, ya tenemos que ir mejorando nuestra forma de redacción. Recomendaciones también, revisar su actividad 2 o 3 veces antes de enviarla, procurando corregir ortografía y redacción, ya que las oraciones y párrafos las deben iniciar con mayúscula, así como nombres propios y apellidos siempre van con mayúscula, la primera letra. Cuidar el formato de su texto, utilizar la herramienta justificación. Yo sé que no lo pide la instrucción y está en la rúbrica, tampoco se evalúa. Sin embargo, yo les sugiero para uniformar su presentación de sus actividades, es utilizar un tipo de letra Arial, tamaño 12, las negritas y cursivas solo para resaltar una palabra, un concepto o un significado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los nombres de las obras literarias se pueden utilizar en negritas o en cursivas. Mencionar alguna palabra de algún municipio o de algún título de alguna otra obra, también se pueden utilizar cursivas o negritas, pero evitar siempre utilizarla de manera constante en un párrafo completo.
¿De acuerdo? Vamos a ver entonces su actividad integradora uno. Se llama análisis de textos literarios. Como su nombre lo indica, vamos a realizar un análisis. ¿Qué es un análisis? Pues es identificar de manera más profunda de qué está compuesto un texto literario, cuáles son esos elementos, esas particularidades que lo caracterizan, encontrar y qué elementos vamos a encontrar dentro de un texto, pues el tema, el argumento, los personajes, el tiempo, el espacio, eh, el tema del que trata el texto. Esas son las partes que componen un texto. Y vamos entonces a encontrar esas partes. ¿Cómo la vamos a realizar? Pues realizando una lectura analítica que les permite identificar, aparte de esas particularidades que les dije, de los elementos que corresponden al fondo, vamos a encontrar el contexto histórico y social de la obra, en el que se produce una obra, y cómo esto influye en la elaboración de la obra y la idea que el autor intenta transmitir. Esa es la intención del autor, ya que los textos literarios son una manifestación artística y nos permiten acercarnos a otras visiones del mundo y formas de ver la vida. Es decir, que nos permiten comprender las formas de pensar y de interpretar la realidad que nos rodea. Entonces ya vamos entendiendo un poco de qué trata esta actividad, ¿verdad? Es importante que cuando lean sus textos literarios, son 3 los que van a analizar, bueno, 5 entre las 2 actividades integradoras, la 1 y la 2, pero en la 1 van a analizar 3, que es el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Al que ingrato me deja, busco amante. El segundo texto es El rey burgués de Rubén Darío y el tercer texto es La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, cuando ustedes lean cada una de estas obras, además de disfrutar, de intentar disfrutar la lectura de estas obras, reflexionen sobre el contexto de la obra y del autor para que puedan comprender mejor el sentido del texto. ¿Qué es lo que posiblemente quería transmitir con su texto? Y así ampliar la visión del mundo de cada uno de ustedes. El propósito es que ustedes contrasten su forma de ver la vida con la de 3 textos literarios mediante el análisis de sus características y particularidades, el género literario al que pertenecen, el contexto en el que fueron producidos y la intención comunicativa del autor. Son esos 3 elementos que van a tratar de encontrar dentro de cada uno de los textos. Y para lograr un análisis preciso es muy importante que ustedes identifiquen el género literario al que pertenece el texto. Tenemos 3 géneros literarios, grandes géneros literarios, que son el lírico, el dramático y el narrativo. También es importante que ustedes conozcan perfectamente el contexto histórico, social y cultural en el que se produjo la obra. Esto lo van a encontrar en el momento que investiguen en Internet. Para ello van a colocar en Internet, por ejemplo, si la obra de El Rey Burgués se escribió en 1888. Bueno, vamos a buscar qué pasaba en ese año en México. Bueno, Rubén Darío es nicaragüense, pero se vivió un tiempo en México, bueno, él viajó mucho, ¿no? Pero más o menos buscar qué pasaba en México, si en ese momento Rubén Darío estaba en México, qué pasaba en esa época en que se desenvolvió el autor, o en su país, si vivía en su país, en Nicaragua, qué pasaba en Nicaragua en ese año en el que se escribió la obra de El Rey Burgués, qué pasaba en esos contextos social, cultural, político, ¿no? Y, y por qué era importante, por cómo impactaban el autor
para que hablara de ese tema en su obra literaria. Y también conocer la ideología del autor, su espacio geográfico y su visión del mundo. Es decir, buscar en la biografía del autor ese contexto del autor. ¿Quién era? ¿Cómo se dónde nació, quiénes fueron sus padres, por qué decidió escribir literatura, por qué se hizo literato. A veces muchos autores no precisamente estudiaron literatura, sino que fueron abogados, fueron empresarios, fueron otro tipo maestros o en este caso de Sor Juana, que era monja, ¿no? Sin embargo, les llamó mucho la atención la literatura y se dedicaron a escribir obras literarias, precisamente, cada uno en su género literario. También eso lo vamos a investigar en Internet. ¿A qué género pertenece Al que ingrato me deja Bustamante? ¿A qué género literario pertenece El rey burgués? ¿Y a qué género literario pertenece La verdad sospechosa? Para ello recuerden que, ¿cómo vamos a identificar cada género? Cada género literario tiene sus características, sus elementos. Por ejemplo, el género lírico sabemos que son eh, escritos en verso, que tienen cierta simetría, cadencia, musicalidad, rima, ¿no? Y que se escriben de manera vertical y entonces podemos identificar que es un género lírico. Cuando es una narración donde nos narra hechos, acciones, donde hay personajes, pero que nos narran a través de un personaje narrador, se le puede llamar, este, estamos encontrando ahí que se trata de una narración, de un género narrativo. O cuando se trata de una obra de teatro donde hay personajes que entablan un diálogo, ¿no? Y acotaciones, es decir, hay avisos donde dicen, se encontraba en la habitación estaba oscura, estaba amaneciendo y el personaje empezó a hablar, ¿no? Entonces nos imaginamos la escena y esas son las acotaciones. Entonces, cuando identificamos esto, sabemos que se trata de un texto dramático, ¿verdad? O una obra de teatro. Bueno, ya nada más buscar o encajonar en qué situación o en qué este, en qué género literario está escrito y cómo podemos percibirlo, cómo podemos identificar cada texto a qué género pertenece. Para ello, pues tienen esos recursos de plataforma, em, esas, esos géneros que pueden investigar y pueden observar para que puedan encontrar fácilmente a qué género pertenece cada uno. Bien, vamos a continuar, si todavía no hay dudas, vamos a ver. Les decía, en su plantilla, lo que van a hacer en su actividad integradora 1 es bajar un documento de Word. Yo les sugiero que siempre utilicen el documento tal cual está. No le quiten los recuadros, estos naranjas, que es donde van a ir las respuestas. Una sugerencia muy importante es que coloquen el nombre, el grupo, la fecha, el nombre de su asesor virtual y el nombre de la actividad. Si quieren agregar una portada aparte con algún diseño bonito y colocar su, su nombre o los datos de una manera diferente, es opcional, no hay ningún problema, pero si no les da tiempo, bueno, pues nada más aquí arribita de la actividad sus datos, ¿de acuerdo? De identificación, yo les digo. Bueno, en este caso se llama, repito, analizar textos literarios. Les decía que en esta tabla o en este cuadro comparativo van a ir colocando los datos de acuerdo a la pregunta que aparece en esta primera línea o columna. Pregunta, ¿quién es el autor? El autor de Al que ingrato me deja Bustamante
Pues aquí mismo los tienen, chicos, ¿no? Dice, al que ingrato me deja Bustamante de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, aquí sí vale la pena a lo mejor nada más copiar y pegar. Por ejemplo, el rey burgués de Rubén Darío. ¿Por qué sería importante colocar aquí sus datos copiando y pegando? Porque deben llevar sus acentos correspondientes. Tengan mucho cuidado con la ortografía, repito, Rubén lleva acento, Darío lleva acento. Aquí también es importante colocar el autor de La Verdad Sospechosa correctamente, porque muchas veces le ponen, por ejemplo, Juan Luis de Alarcón. Juan Luis, no es Juan Luis, es Juan Ruiz con R, ¿de acuerdo? Entonces no se equivoquen porque ahí va punto malo. Es Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, si quieren agregarle su otro apellido, porque Ruiz de Alarcón se puede considerar como un apellido y Mendoza es el otro apellido. Recuerden que son apellidos españoles, pues Juan Ruiz de Alarcón, aunque nació en México, pero de origen, sus padres eran españoles, pues esos eran los apellidos en aquella época, ¿no? En aquella época del siglo de oro español, le llamaban. Entonces, tengamos mucho cuidado con los nombres, con los apellidos, con cómo van con mayúscula la primera letra de cada nombre y de cada apellido, ¿de acuerdo? Después viene a qué género literario pertenece cada texto. Aquí es importante que no se confundan entre lo que son los géneros literarios y los subgéneros. Por ejemplo, si estamos hablando de un género lírico, sabemos que ese es el género, pero los subgéneros pueden ser poesía, soneto, eh, ¿cómo se llama? Redondillas, autosacramental, en fin, otros géneros que en aquel entonces existían, o existen todavía, pero no son ya tan usados como antes en la época de Sor Juana Inés. Esos son los subgéneros. En el caso del narrativo, pues es la novela, el cuento, la novela corta, el relato, ¿no? Muchas veces meten ahí la leyenda o las fábulas. Y en el caso del género dramático, pues como subgénero tiene precisamente la comedia, el drama, la tragedia o la tragicomedia. Entonces son subgéneros del género dramático, ¿de acuerdo? Entonces, vean bien qué es lo que está pidiendo la instrucción. Pide el género literario, no el subgénero. Ahora, si quieren mencionar los dos, son correctos, por eso le puse aquí. Como género es este, ¿no? Y como subgénero es este. Entonces, ya se entiende que están ustedes entendiendo bien cuál es el género y cuál es el subgénero. Bien, ¿cuál es el contexto histórico, sociohistórico y cultural de la obra? Por eso les puse aquí cuál sería un hecho histórico, cuál sería un hecho social y cuál sería un hecho cultural, para poder entender mejor cómo era el contexto en el que se desarrollaban los autores, o la autora en este caso, siguiendo hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, qué pasaba en esa época en México en el que se desarrolló la escritora mientras escribía su soneto Al que ingrato me deja busco amante. ¿De acuerdo? Después dice, ¿cuál es el contexto del autor? Repito, aquí el contexto del autor se refiere a hablar en este caso, la autora. ¿Quién era Sor Juana Inés? ¿Dónde nació? ¿Con quién vivía? ¿Cuáles eran sus pasatiempos, incluso favoritos? Una de las versiones de la biografía de Sor Juana, por ejemplo, menciona que ella vivió con su abuelo en una hacienda y el abuelo convivía constantemente con intelectuales de la época, con matemáticos, físicos, literatos, poetas, maestros, en fin. Y resulta que ella tenía 3 años
desde ahí le nació esa sed de saber, de aprender, y aprendió a leer muy pequeña. ¿Por qué? Porque eh, tenía esa ansiedad por leer, por conocer más, por saber, y de ahí eso fue muy importante, fue un parteaguas para que ella más grande, ya siendo madura, pues ya decide escribir literatura, ¿no? Incluso se pone al tú por tú con cualquier intelectual, aún siendo hombre, este, al tú por tú en el aspecto intelectual de, de sabiduría. Otra anécdota comenta que en ese entonces, Sor Juana, pues en ese contexto en el que vivía, donde socialmente a la mujer no se le permitía tener un marido o elegir un marido, sino que era elegido por los padres y casarse, como que era el único futuro que tenían las mujeres, casarse o dedicarse a ser monjas. Entonces ella decide ser monja para poder explayar esa beta literaria que ella tenía para explorar y para sacar adelante todos esos escritos que ella a lo largo de su vida escribe, ¿no? Aún perteneciendo a un convento de monjas, pues ella decide escribir literatura, sobre todo en su obra, si ustedes analizan y encuentran bien, por ejemplo, al que ingrato me deja, busco amante. Ya desde el título, como que vamos encontrándole un poco al tema, ¿no? Le vamos dando vuelta y encontrar que el tema, pues, es un tanto, pues, escandaloso para la época en que ella vivió, ¿no? Tan solo la palabra amante, pues, es en nuestra época actual como que, uy, algo muy escandaloso todavía, ¿no? Hablar de ese tema. Sin embargo, ella con ese tema busca reivindicar un poco el papel de la mujer, que en ese entonces socialmente pues era considerada un cero a la izquierda en muchos aspectos, ¿no? Entonces vean cómo ahí tiene relación un poco el contexto, cómo lo podemos identificar, encontrar en ese soneto, en esa poesía de Sor Juana Inés. ¿Y qué es lo que ella intenta hacer? Vamos infiriendo, vamos deduciendo por qué ella habla de ese tema, ¿no? ¿Por qué le da ese lugar a la mujer y trata de decir, tú puedes, si yo puedo dejar a una persona que me hizo daño, pues me busco otro y tanta, se acabó el problema, ¿no? Sin embargo, a través de su poema, de manera estética, de manera bella, es como nos trata de dar a conocer ese contexto social, ¿verdad? De su época. Y así, con todos los demás textos, vamos a ir encontrando cuál es ese contexto de la obra, cuál es el contexto del autor, pero estamos hablando todavía del contexto del autor y la obra. Todavía no estamos hablando de lo que trata la obra, ¿de acuerdo? Eso es importante también para que no confundan hablar del contexto del autor y de la obra a hablar de los elementos internos de la obra o del contenido de la obra. ¿Cuál es la intención del autor? Pues ahí ya vamos viendo, a veces desde el tema, desde el título, ya podemos ir relacionando o vinculando cuál es el tema, ¿no? En este caso puede ser el amor, el tema del amor. Generalmente el tema, recuerden que se menciona con pocas palabras. Una información muy amplia la podemos encontrar o la podemos reducir a 2 o 3 palabras para encontrar el tema. En cambio, el argumento es narrar de forma, pues breve, sin tanto detalle, pero sí narrar de qué trata la historia, cuál es el tema, cuál es de lo que se está hablando. Ahí sí ya entramos al contenido de la obra, a encontrar los elementos del fondo de la obra. El fondo es lo que se dice del texto, ¿no? En este caso, pues, tiene que ver con era una persona que tenía un amante, pero por el trato que le daba, pues dejó
llamarlo y se busca otra persona. Un ejemplo, ese es mi punto de vista. Claro que ustedes lo pueden narrar de la mejor manera, pero de manera completa, sin detalles, ¿no? Pero sí dar una idea de cuál es la trama de la historia. Del, eso es el argumento. El tema, repito, pues con 2 o 3 palabras. La acción son las acciones que realizan los personajes dentro de la obra, los hechos que se narran dentro de la obra. Aún el soneto siendo muy breve, podemos inferir, podemos armar toda una historia de acuerdo a los hechos que menciona la autora. Podemos sí encontrar cuáles, las acciones siempre se mencionan de acuerdo a un inicio, a un desarrollo y a un desenlace. En esos 3 momentos es como se llevan a cabo las acciones. Entonces, importante mencionar cuál es el inicio de ese texto, cuál es el desarrollo, cuáles son las acciones que se llevan a cabo y el desenlace, en qué terminó la obra, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí ya estaríamos hablando, repito, de los elementos del fondo de la obra. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Dentro de sus recursos de plataforma tienen ustedes dentro del elemento que se llama fondo y forma, dentro del recurso fondo y forma, ahí nos habla de 2 tipos de tiempo, el tiempo psicológico o el tiempo eh, subjetivo o psicológico y objetivo o cronológico. Esos 2 tipos de elementos. Ahí nos explica muy bien en qué consiste el tiempo psicológico o subjetivo, que es cuando se trata de un recuerdo o algo que está pasando en la mente del personaje o el narrador del texto, ¿no? Sin embargo, acuérdense que en el género lírico se le llama de una manera diferente a los personajes. En este caso hablamos de un sujeto lírico, objeto lírico, etcétera, ¿no? Entonces ahí identifiquen cuál es el personaje o a qué tiempo se refiere la obra, cuál es el espacio donde se están llevando a cabo las acciones, es el espacio físico. Si se trata de un recuerdo, bueno, ¿dónde se está llevando a cabo ese recuerdo? Y de los personajes, acuérdense que también hay personajes principales, secundarios, ambientales, etcétera. Aquí se trata de investigar, en el caso de la obra de soneto, pues no precisamente, sí hay un personaje, pero repito, se le llama de otra manera y es el que está expresando sus sentimientos. Porque acuérdense que la característica del género lírico es expresar sentimientos, emociones o sentimientos o emociones del que está emitiendo esos sentimientos y siempre es en primera persona, es decir, yo expreso, yo te quiero, yo te amo, yo te necesito, yo estoy sufriendo por ti, pero siempre está dirigiendo ese mensaje hacia alguien, ¿no? Hacia ti, hacia la segunda persona. Entonces, de esa manera encontramos rápidamente cuándo es un género lírico, de acuerdo a la voz que expresa o al sujeto lírico que está expresando esas emociones hacia un objeto lírico. Para ello, busquen también en su recurso de plataforma precisamente poesía y lírica. Ahí viene y nos especifica muy bien cómo se le denominan a los personajes de un género lírico. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros tenemos completo este cuadro comparativo, podemos obtener entonces respuesta muy fácil a las últimas 3 preguntas, que son más bien de reflexión, de análisis. Dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto del autor y de la obra con el mensaje que transmite. Entonces aquí podemos escribir tres párrafitos. El primero se relaciona en el caso de al que ingrato me deja busco amante, se relaciona y ahí podemos hablar por qué Sor Juana Inés decía hace un rato, cómo se parece o por qué tendría que escribir ella de amor si ella era monja, ¿no?
Bueno, no precisamente es que ella sintiera esas emociones, sino que transmite tal vez la voz de muchas mujeres que quisieran expresar esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones que les embarga cuando están enamoradas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ahí habría que hablar de esa gran inteligencia de Sor Juana Inés al escribir sobre esos temas, aún siendo monja, cuál era su motivación, por qué ella defiende tanto a la mujer como a los indígenas de su época a través de su poesía, a través de su rebeldía ante esas formas de escribir. Entonces, esa información la van a tener muy ampliamente en Internet y van a encontrar muy fácilmente por qué Sor Juana hablaba de estos y se relaciona con su vida. En el caso del rey burgués, bueno, Rubén Darío, pues vivió en esa época donde había esas clases sociales de burguesía y proletariado, ¿no? ¿Y por qué él se sintió motivado a escribir? Bueno, porque él mismo sufrió la discriminación, el clasismo, porque él no tenía muchos recursos. Entonces vean cómo se vincula su vida a escribir en su obra sobre determinados temas, ¿no? Y lo mismo con Rubén Darío, porque cómo se relaciona el hablar de los valores de su sociedad que se desarrolló en esa época con la forma de ser de él, ¿de acuerdo? Lo van a encontrar muy fácilmente en su biografía y en el contexto en que vivieron los autores. Por eso lo van a poder relacionar y describir. A Rubén Darío escribía de esta forma porque él vivió en carne propia esa parte de división de clases sociales, en fin, etcétera, ¿no? Cada uno de los autores tiene su propio contexto. En la pregunta 4 dice, redacta un comentario breve, no más de 15 líneas, en el que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo, pues sobre todo en la parte de género literario, ¿no? Cómo a pesar de escribir temas tan escabrosos, tan problemas fuertes, ¿no? Sociales, cómo eligieron un género determinado para expresar de forma bella su mensaje. Porque recuerden que la literatura es escribir o expresar sentimientos, emociones, pero de forma estética, de forma bella. ¿A través de qué? A través de un lenguaje literario, un lenguaje connotativo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un texto literario a cualquier otro tipo de texto, en el que expresa siempre hechos, acciones o de una realidad, de un momento X, pero de forma estética. Entonces vamos a ver cómo contrastan ustedes, cómo escribe su soneto Sor Juana Inés de la Cruz, a diferencia de cómo narra esa crítica social Rubén Darío a través de qué género literario y cómo lo hace Juan Ruiz de Alarcón, cómo prefiere él expresar los valores de su época a través de qué género literario. Ese es un poco a lo que se refiere con el contraste de la forma de expresar sus preocupaciones sociales o individuales de cada autor. Y en la 5 dice, en uno o dos párrafos, es decir, de 10 a 12 líneas, contrastan la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Es decir, aquí vamos a comparar el contexto de los autores con nuestro contexto. En nuestro contexto actual, ¿qué tenemos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué estamos observando en nuestro contexto? En el aspecto histórico, pudiéramos mencionar desde los años 2019, 20, 21, 22, 23, no, desde el 2020, ¿no? Que se llevó a cabo la pandemia,
que todavía estamos viviendo, ¿no? Todavía no se va ese virus, va mutando y va convirtiéndose en otros, pero ese fue un hecho histórico que a lo largo del tiempo se va a convertir en un hecho histórico que impactó en nuestro contexto, nuestra vida en México a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Estamos viviendo épocas de guerras, ¿no? De guerra de Rusia contra Ucrania, Palestina con Israel, que de alguna manera, pues si no influye, sí afecta un poco la cuestión económica a nuestro país. Y así podemos hablar de la cuestión política en nuestro país. Estamos viviendo una época de transición, ¿no? Del el gobierno que nos venía gobernando era de derecha y ahora nos gobierna un partido de izquierda. Entonces, todos esos hechos, por supuesto que nos vemos impactados, ¿no? A nivel climático, pues no nos salvamos de las lluvias, inundaciones, tormentas, huracanes que van impactando nuestra ciudad. Y a nivel económico no se diga, ¿no? Estamos saliendo de una crisis económica que nos llevó la pandemia, y además en el aspecto salud también, ¿no? Cuántos muertos, cuántos enfermos quedaron con secuelas. Entonces, todos esos hechos de nuestro contexto nos hace ser de una forma social diferente, nos impacta. Si ustedes como en este momento quisieran escribir una obra literaria, pues por supuesto que se van a ver influenciados por todos esos hechos que se están dando, ¿no? A nivel social, a nivel seguridad, estamos viviendo feminicidios, asesinatos, etcétera. Mucha inseguridad en nuestro país. Entonces, todo eso, por supuesto que se van a ver impactados si ustedes quieren escribir sobre ya sea el tema X, ¿no? El tema del amor, de la guerra, de la paz, de cualquier tema de los valores que quisieran hablar ustedes en su tema, en su texto, tendrían que verse influenciados por esos temas. Entonces, si ustedes comparan con aquella época, por ejemplo, de Sor Juana Inés, en la época de la Nueva España, de la colonia, cómo vivía la sociedad, cómo era la economía en el aspecto político, en el aspecto social, histórico, qué tanto de parecido encuentran con su contexto actual. Por ejemplo, si hablamos de que la mujer no tenía derechos a elegir marido, a casarse con quien ella quisiera, a dedicarse a otras cosas, incluso estudiar en la universidad. En aquella época era pues prácticamente prohibido. Y en cambio hoy la mujer pues sí tiene muchas posibilidades de desenvolverse, de desarrollarse, ¿no? Intelectualmente. Entonces, vayan comparando cómo viven, pero además los temas del desamor, del desengaño, de los valores, de la crisis económica, en fin, cómo vivían esos contextos y cómo viven ustedes hoy, cómo pueden comparar, cómo pueden analizar y expresar si todavía vivimos esas situaciones o no, o ustedes no las han vivido, sin embargo, lo pueden observar en otras personas o en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces vean cuál va siendo la importancia de la literatura, cuál es por qué es importante leer literatura y qué es lo que vamos encontrando como esas particularidades, es como desmenuzar ese texto y ir encontrando esos elementos que nos pueden hablar de cómo era esa sociedad y cómo es hoy, cómo vivimos hoy, o de dónde nos vienen a nosotros esas costumbres o esos hechos que todavía podemos observar hoy. Y algo muy importante al final de su trabajo es que ustedes coloquen las referencias tanto de los textos leídos como de las fuentes donde consultaron el contexto histórico de cada autor, la biografía de cada autor, alguna enciclopedia o algún diccionario que utilizaron
Todas esas fuentes las deben referenciar. No lo pide la rúbrica, no es motivo de calificación. Sin embargo, yo siempre les pido, de favor, que lo coloquen. Cada vez que utilizamos fuentes de otros o información de otras fuentes, es importante dar la referencia porque es respetar o hacer uso responsable de la información. Y sobre todo porque si yo leo un parrafito que ustedes obtuvieron como cita textual o parafraseando, entonces me interesa saber más del tema, entonces busco la referencia, busco la liga y abro esa referencia y leo ya el tema completo o el artículo completo, ¿de acuerdo? Y siempre traten de hacer sus referencias conforme al formato APA que utilizamos en Prepa Línea actualmente. Es colocar el autor, primero el apellido y el nombre completo. Antes usaba nada más la pura inicial del nombre. En este caso se escribía Darío R, pero ahora se escribe completo. Darío Rubén, entre paréntesis se coloca el año, después viene el artículo o el título del libro o el título de la obra y pueden utilizarla entre cursivas. Después viene la fuente o el sitio o la página o el blog o la institución de donde obtuvieron esta información, en este caso, canal de YouTube, por ejemplo. Y al final viene ahora sí el link o la liga o la dirección electrónica. Este, y esa es toda la referencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra vez está 1888, nombre del libro, el artículo, el rey burgués, institución o sitio, buenas letras. La fecha de consulta también pueden ponerla consultado el 20, tal, la fecha que lo hayan consultado y al final la liga. Y entonces yo siempre les pido esa, de favor, coloquen las referencias, porque miren, de aquí que terminen ustedes su prepa, constantemente van a estar utilizando referencias, van a estar utilizando información de Internet, por lo tanto, en otras áreas sí es evaluable, por ejemplo, en la actividad integradora 3, sí va a ser evaluable la colocar las referencias. Por ello es importante que desde ahorita practiquen. Yo les voy a ir comentando en el momento que califique su actividad, les voy a decir, mira, está bien la información que colocas como referencia, solamente el orden, aquí, por ejemplo, el año va después del nombre. Por favor, aquí colocarlo. Además, va entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y así les haré algunas observaciones para que ustedes con el tiempo vayan corrigiendo, mejorando su colocación de datos en las referencias. Bien, por último, para apoyarlos con su puntaje, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es literatura? Ustedes me responden lo que se les venga a la mente, podemos darles ese punto para su puntuación de plataforma. Por ahí coméntenme si es que ya leyeron sus recursos o con base en lo que hemos estudiado en estos momentos, que es literatura, ya sea a través del chat o a través de su micrófono, pueden comentarme. Elizabeth, Daniela, Juan Carlos, ¿algún comentario sobre qué es lo que hayamos aprendido a lo largo de esta sesión? ¿Qué es literatura? O se las podemos ampliar esta información. Recuerden que viene del latín literae. Es un término que significa letra. Entonces, el arte de incluso viene en el título de la unidad 1.
El arte de las palabras. Muy bien, Juan Carlos. Transmitir ideas a través de textos, dice Daniela. Muy bien. Em, Expresión verbal, muy bien. Ya sea la literatura se expresa de manera oral o escrita. Muy bien. Una forma de expresarnos, así es, pero de manera que, acuérdense que les dije, y que era lo diferente a los textos de otra índole, de manera que es una forma de expresión, pero de manera a través del, incluso les dije a través del lenguaje literario, lenguaje connotativo, ¿no? Es una forma de expresarnos, sí, de manera oral o escrita, pero de manera que. Asesora, ¿puedo hablar? Adelante, por Sí, supuesto. mire, perdón, tengo una duda sobre el Sí, lenguaje connotativo. ¿Me podría explicar un poquito, por favor? Gracias. sí. El lenguaje connotativo, eso lo vamos a ver más ampliamente en la sesión 2, que es el viernes, porque vamos a hablar sobre la actividad integradora 2. Sin embargo, les adelanto, el lenguaje connotativo es. Tenemos dos tipos de lenguaje, connotativo y denotativo. El denotativo es hablar de manera objetiva, de manera literal, lo que significan las palabras. Por ejemplo, si yo digo perro, pues perro es un animal cuadrúpedo que tiene cola, rabito, etcétera, tiene orejitas, etcétera, ¿no? Ahí estoy hablando de manera objetiva. O otro ejemplo más claro, el agua es una buena conductora de electricidad. Estoy hablando de manera denotativa, porque estoy diciendo literalmente lo que significa esa frase y no permite lugar a dudas y sobre todo lo expresamos sin emociones, sin afán de expresar algo más que lo que realmente significa. Pero cuando yo menciono esa es otra frase, por ejemplo, el agua, tomando en cuenta ese concepto, de manera connotativa, es hablar ya de manera subjetiva, es decir, agregarle emoción, agregarle sentimientos, expresar de una manera diferente un mismo concepto. Por ejemplo, vamos a hablar de las nubes o el cielo. Decimos que las nubes, cual gotas de algodón, flotan en el azul del firmamento. Yo estoy hablando connotativamente, es decir, le estoy dando otro sentido, otro significado a la palabra nubes, ¿no? Si yo dijera objetivamente o denotativamente esa frase, diría que las nubes flotan en el cielo o las nubes están en el cielo, ¿verdad? Esa es una forma objetiva o denotativa de expresar. Sin embargo, si yo le agrego una manera connotativa, es decir, de manera agregándole una emoción, un sentimiento, algo subjetivo, entonces digo, las nubes, cual copos de algodón, flotan en el azul del firmamento. Ya le agrego la forma estética, la forma bella, le agrego la metáfora, por decir, y ya le estoy agregando ese sentido connotativo, ¿de acuerdo? Entonces, la literatura utiliza el lenguaje connotativo, es decir, expresar de manera bella emociones, sentimientos, sensaciones. Ese es el objetivo de la literatura, ¿de acuerdo? Entonces, sí, claro, Juan Carlos. Muchas gracias. Me quedó, de verdad que no sabía. Le agradezco mucho su atención. Gracias. eh, Y lo vamos a ampliar en la siguiente sesión, porque vamos a hablar precisamente del lenguaje, cómo utiliza la literatura el lenguaje comparativo. Entonces, por ahora le dejamos así una forma de expresarnos. Dice Elizabeth, es un conocimiento obtenido de leer, el uso de la escritura de cómo nos expresamos. Así es, de cómo nos expresamos de manera estética, de manera bella, y cómo nos expresamos de manera estética, de manera bella, a través del lenguaje connotativo.
¿de acuerdo? Entonces, muy bien, los 3 muy bien, tienen una idea, tienen esa ya vámonos adentrando que la literatura es un arte de expresión. No es una ciencia, no es conocimiento, no es otra cosa más que un arte. Así como el arte de la pintura, el cine, el grabado, la fotografía, la música, la literatura también es un arte, es decir, se elabora, se reelabora, se reescribe de manera oral o de manera escrita, pero también de manera estética, con afán. ¿Y por qué de manera estética? ¿Para qué haría eso? Para conmover al lector, para motivarlo, para hacerlo sentir emociones, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver en la actividad integradora 2, cómo utilizan los autores el lenguaje literario. ¿De acuerdo? Por ahora, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que aquí le dejamos, chicos. La segunda sesión también va a ser a las 8 de la noche. Voy a elegir bien el link de acuerdo al, al correo electrónico del que estoy utilizando para que no tengamos problemas y podamos iniciar a tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces les agradezco mucho. Empiecen ya a realizar sus actividades. Los que ya entregaron, voy a iniciar a calificar en un momento para que podamos darles oportunidad de una segunda entrega en caso de que haya alguna reprobación, pero sin plagio, ¿de acuerdo? Cuando no hay plagio y tienen una calificación reprobatoria, sí tienen derecho a una segunda entrega, ¿de acuerdo? Bien, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Daniela y Elizabeth tienen su 1.25. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Hasta pronto.